Bienvenido, gracias por venir. Yo soy Héctor, él es Nacho, compañero. Trabajamos en el proyecto de la cuarta plataforma de Telefónica. Y bueno, hoy queremos hablaros de Java 8, ¿vale? Java 8 es una versión del lenguaje que ha supuesto un cambio muy profundo a la hora de programar en dicho lenguaje, ¿vale? Y bueno, hemos querido utilizar esta maravillosa película que es Interestelar. ¿La habéis visto? ¿Cuánta gente la ha visto? Sí, ¿no? O sea, es conocida, vale. Bueno, pues para hablar un poquito de cómo esto es un viaje hacia lo desconocido, cómo esto pues supone una serie de retos, ¿no? Y tenemos que afrontarlo. Bueno, os voy a comentar brevemente de qué vamos a hablar. Lo dicho, empieza el viaje. Bueno, vamos a hablar de la API de tiempo, ¿vale? Esto no está encendido. Vamos a hablar del paradigma funcional de la programación. También vamos a comentar los opcionales, cómo lidiar con los nulos, eso es un tema delicado. Vamos a hablar de streams, bastante conocido, Java 8. Y por último vamos a terminar comentando temas de concurrencia y qué herramientas nos propone y nos da Java 8, ¿vale? Bueno, pues os dejo con Nacho. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, vamos a empezar hablando de la nueva API de tiempos que se ha incorporado en la nueva versión de Java 8. Primero quería empezar hablando por la clase Clock. No sé si la conocéis, pero es un mecanismo que han insertado en Java 8 para permitir tener una indirección a la hora de interactuar con las APIs de sistema de tiempo, para saber qué hora es. Por ejemplo, cuando tienes un servicio que requiere saber cuál es la hora actual, normalmente usábamos el calendario a través de alguna llamada estática, que luego a la hora de testear solía dar bastantes quebraderos de cabeza. Por ello, en Java 8 han ideado esto, que nos permite tener un objeto que se puede inyectar en cualquier clase donde haga falta y a partir de él acceder ya a esos mecanismos para saber la hora. Claro, eso a la hora de testear es mucho más simple porque te permite moquear este objeto y poner la hora que quieras, y mucho más cómodo. Además tiene varias implementaciones ya creadas por Java, que bueno, está el System Clock, que es la básica, que te permite la hora actual. Luego está Tick Clock, que te da cierta definición en la hora. Por ejemplo, puedes definir que solo cambie cuando, por ejemplo, cada segundo, cada minuto, cada hora. Por ejemplo, no se me ocurre el caso, pero quiero que solo cambie cada hora. Entonces, cuando pase una hora, pues cambiaría, y si no, sería exactamente la misma hora todo el rato. Que eso en algún momento puede ser muy útil. Además, puede ser extensible, es una clase abstracta que se puede extender para poder implementar tus propias necesidades, ¿no? Otra de las incorporaciones en Java 8 es DateTime. DateTime surge porque los desarrolladores de Java se dieron cuenta de que hoy en día siempre necesitamos saber la hora global, ¿no? Porque estamos en mercados globales. Cuando tenemos un servicio no es para un país, una ciudad, siempre es para alguien que pueda estar en cualquier parte del mundo. Entonces siempre tienes que ser consciente de cuál es tu hora allí donde operas y allí donde te están usando, ¿no? Entonces esto te da ciertos mecanismos con clases como SonetDateTime, por ejemplo, que te permite tener la franja horaria y la lógica interna de si estás en estaciones de verano o estaciones de invierno, y ya para cada una de las franjas. O OffsetDateTime, que te permite tener una hora con un desplazamiento concreto, en plan, que siempre sería el mismo, fijo. Por ejemplo, hora más 2, siempre sería la misma. Te permite tener esa lógica ya establecida. Luego, además, tiene la ventaja de que son inmutables. Tú puedes ir operando con ellos, añadiendo unidades de tiempo, meses, días, y no afectaría a las fechas ya creadas. Entonces, es bastante potente esto. Y muy importante, es compatible con Clock. O sea, podemos instanciar una fecha a partir de un reloj, de un clock, y lo cual facilita mucho a la hora de moquear, como he dicho antes. Otra de las incorporaciones de tiempo, ya por último, sería las clases de Temporal Amount. Temporal Amount nos permite tener una serie de implementaciones que trabajan sobre una base de tiempo. Por ejemplo, Duration se encargaría de unidades de tiempo que son exactas, el cambio. Por ejemplo, estaría basada en segundos y en nanosegundos, y te permitiría cambiar
de minutos, horas, segundos, porque es una regla fija, ¿no? Siempre son, pues un minuto son 60 segundos, es fácil de cambiar y eso te permite tener una estructura cómoda para hacer las transformaciones. Nos podríamos ahorrar, por ejemplo, la típica variable estática de 60 por 60 por 6 que teníamos todos, ¿no? Pues esto nos facilita mucho las cosas. Luego están otras implementaciones como Period, por ejemplo, que ya se encarga de unidades más abstractas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, un mes. ¿Un mes cuántos días tiene? Pues depende de la fecha. Con esta clase podemos establecer ciertos periodos que luego a la hora de operar con fechas nos permite ya poder jugar con ello, ¿no? Pero aparte hay muchas más implementaciones. Tenemos hasta ahora solo hablado de las fechas normales, ¿no? Las que conocemos nosotros y son normales, que son el calendario gregoriano. Pero realmente también en Java se ha implementado calendarios chinos, el japonés, el budista, bueno, tiene mucha versatilidad. Bueno, ahora si nos importa vamos a bajar a ver un poco de código, algún ejemplo de lo que he comentado hasta ahora. Voy a empezar por el clock. Bueno, aquí como podéis ver he implementado una clase muy sencilla que se encarga de saber cuál es la hora actual y mostrarla en un pequeño texto. La hora actual, tal. Claro, esta clase es muy sencilla y debería ser igual de sencillo testearla. Antes, teniendo que acceder a... ¿Puedes poner la letra más grande, por favor? Ah, sí. Settings. Vale. Bueno, como iba diciendo, es una clase muy sencilla y por lo tanto testearla debería ser igual de sencillo. Antes, si accedíamos a la fecha por medio de un calendar get instance, por ejemplo, era muy problemático. Al final tenías que recurrir crear un intervalo de tiempo a partir del cual aceptabas la fecha antes y después del test y ver si estaba dentro de ese rango, o por ejemplo usando una librería que te permitiese moquear estáticos, como por ejemplo PowerMock, ¿no? Pues ahora, como hemos creado esa indirección, podemos irnos al test y simplemente, como veis aquí, sería moquear el objeto clock y decirle, pues en este test quiero que tengas esta hora, en este caso es la hora actual. Y ya, cada vez que alguien consulte, que una clase consulte a ese clock, va a tener esa fecha fija. ¿Vale? Esto se podría haber hecho también de otras formas, por ejemplo, creando instanciando una de las implementaciones que comentaba antes, que era de las que había puestas, que era Fixed Clock, que ya te da una hora concreta, fija y que no va a cambiar, va a permanecer inalterable. ¿Vale? Y este test pues, es muy sencillo y comprueba que el texto se corresponde con la fecha que yo espero. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir ahora a otro ejemplo. ¿Vale? Unidades de tiempo. ¿Vale? Como comentaba antes, duration, que es un temporal mount, nos permite tener, bueno, tiene unos métodos que te permite ya instanciar durations con una unidad concreta. Por ejemplo, podemos instanciar horas, 3 horas. Mucho más fácil que poner 60 por 60 por 3, ¿no? Es mucho, o minutos, tal. Y luego tiene un método que de nuevo nos permite transformarlo a la base que queramos. En este caso he puesto nano, pero aquí perfectamente podríamos cambiar esto por minutos o milis, ¿no? La transformación se encargaría la clase. Y además nos permite hacer, en este caso, por ejemplo, una agregación de unidades y como trabaja cada duration en la misma base, se pueden agregar fácilmente y luego imprimir el agregado. ¿Vale? Que si lo ejecutamos, es esto. En este caso creo que tendréis que creerme que las unidades son exactas, porque, bueno, no sé vosotros, pero es difícil de calcular mentalmente. Vale, y ahora pasamos al siguiente test. Quería contar también, a diferencia de duration, period, como he dicho antes, es abstracta. Entonces tiene que mantener cada una de las unidades por separado. ¿Qué significa eso? Que ya no es tan fácil hacer transformaciones de meses a semanas, sino que las mantiene por separado. Entonces habría que acceder a ellas también por separado. Pero si hacemos una suma de un periodo en una fecha, ya sí que se encargaría de hacer toda la operación para añadir todas las unidades a esa fecha. Vale. Bueno, por último, en cuanto a fechas, simplemente quería hacer un ejemplo de lo que os comentaba antes de la lógica de franjas horarias. En este caso veis
He instanciado un Sonnet Daytime, que tiene la franja horaria de UTC, creo, no, la europea de Madrid, mira, de Madrid. Y nos dice que estamos actualmente en un +2, porque estamos en horario de verano. Y luego he decidido hacer varias operaciones con él. Le he sumado unos pocos meses, creo que son 4, que seguimos todavía estando... Bueno, no, ya cambia, de hecho, justo acaba de cambiar. Al añadir 4 meses, de repente pone +1. ¿Por qué? Porque sabe que ya pasamos al horario de invierno y ya lo tiene en cuenta. En cambio, la siguiente que he instanciado sería una offset daytime, que siempre mantiene el desplazamiento fijo. Y entonces, por mucho que le vaya sumando meses, semanas, siempre va siendo el mismo +2. Bueno. Bueno. Pues, a continuación, sigue mi compañero. A ver, vamos a hablar ahora de programación funcional. Vamos a definir las características de la programación funcional y luego explicaremos cómo Java la ha incorporado, ¿vale? Entonces, bueno, estas son características de un lenguaje funcional cualquiera. Bueno, es un paradigma de la programación declarativa. Está basado en funciones matemáticas. Esto también tiene su origen en el cálculo lambda de los años 30, ¿vale? Y bueno, varias características principales de la programación funcional son, por ejemplo, la ausencia de efectos colaterales. Esto es importante porque si nosotros programamos, lo que estamos diciendo aquí es que bueno, la descripción, el valor generado por una función depende exclusivamente de los argumentos pasados a la función. Es decir, no hay un side effect. Si yo tengo una función que quiero que sume 2 más 2, siempre va a dar el mismo resultado. Sin embargo, si en medio voy a base de datos, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, hay que intentar que las funciones no tengan efectos colaterales. Luego, no hay mutabilidad en variables. Esto es muy deseable porque, aparte, favorece mucho que una clase pues, sea thread safe, ¿vale? Esto ayuda mucho a la programación funcional, ¿vale? Otra característica importante. Luego, funciones de primera clase. Esto se llama en inglés First Class Citizens, es decir, las funciones son ciudadanos de primera clase. Esto quiere decir que se tratan como el resto de objetos. El lenguaje las trata como el resto de objetos. Y por ejemplo, pongo aquí un ejemplo, se puede ver cómo puedo asignar a una variable una función, ¿vale? He utilizado una expresión lambda, pero bueno, luego la veremos más en detalle. Pero fijaros cómo la guardo en una variable, ¿vale? Bien, otra característica muy importante son, funciones de orden superior, higher order functions, ¿vale? Esto quiere decir que las funciones pueden recibir, los métodos pueden recibir funciones como parámetros y devolverlo como resultado. Es decir, yo puedo obtener una función como resultado de un método o pasarlo como parámetro. Como veis aquí, es un método que devuelve un entero y recibe como parámetro una función que va de entero a entero, ¿vale? Esto es interesante también. Otra de las características que quería comentar, ¿vale? Bueno, Java 8 incorpora todas esas características y además nos da una notación nueva. A ver, hablamos ahora de interfaz funcional. Una interfaz funcional es, pues como cualquier interfaz, un contrato donde se definen una serie de métodos abstractos, ¿vale? Es una interfaz. En este caso, interfaz funcional significa que tiene que haber solo un método, ¿vale? Es una interfaz que solo define un método abstracto que hay que implementar, ¿vale? Esto se pone pues con una notación y bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de, yo he definido aquí una interfaz funcional que se llama función. En este caso tengo el método abstracto a definir y esto es un mecanismo que tiene Java 8 que nos permite expresar esa función con una expresión lambda o con una referencia a un método, también se puede, ¿vale? Entonces, normalmente antes, ahora os pondré un ejemplo luego, pero normalmente antes lo que hacíamos era pues, una clase anónima para crear un objeto de dicha interfaz, ¿no? Aquí se puede expresar con una expresión lambda, ¿vale? Ahora veremos bastantes ejemplos. Esto es un mecanismo que nos da Java 8 para, bueno, como azúcar sintáctico, etcétera. Pero importante. Vale, me gustaría hablar de la diferencia entre lo que venimos haciendo, ¿no?, en programación imperativa y cómo la programación funcional cambia el paradigma, ¿vale? No os fijéis mucho en el ejemplo porque aquí os he puesto un stream, esto lo veremos en un capítulo aparte, pero sí me gustaría comentar un poco la idea de que en la programación imperativa uno define cómo hacer las cosas, ¿vale? Aquí veis un bucle, aquí estoy calculando la media de edad de las personas mayores de 18 años, ¿vale? Aquí hay unos acumuladores, las dos primeras variables. Entonces,
la media al final la hago yo, ahí dividiendo y tal. Entonces, aquí se dice cómo hacerlo, le estoy diciendo qué quiero que haga, cómo quiero que lo haga. Sin embargo, en la programación funcional se describe el problema. Yo no le digo cómo tengo que hacer el algoritmo, ¿vale? Mediante una serie de métodos, pues se le dice, mira, fíltrame, cámbiame con el map, hazme la media. Aquí veis un punto average, él lo hace por nosotros, ¿vale? Eso cambia mucho la forma de leer y de programar y de pensar, ¿vale? Pero ya podéis ver, primero, que es bastante más conciso, en general, y segundo, que nosotros no nos ocupamos del cómo, no queremos decir for int i igual a 0, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Eso ya lo va haciendo él, ¿vale? Bueno, como ejemplo, comentaros que bueno, Java en su versión 8 nos da una serie de implementaciones para ciertas funciones, para no reinventar la rueda. Y bueno, aquí os voy a contar cómo, qué es básicamente una expresión lambda. Podéis ver a la derecha de la tabla. Una expresión lambda es un argumento como parámetro de entrada, o sea, una entrada, una flecha y un tratamiento de esa información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podéis ver que pues para el caso del consumidor, que es el primer ejemplo, recibo un dato X y luego lo consumo, no devuelvo nada, ¿vale? Por ejemplo, pues una función cambia de un tipo X a otro tipo Y. Un predicado es una función que devuelve un booleano. Entonces recibe una X, un valor cualquiera, hace algo con ese valor y devuelve un booleano, ¿vale? Un supplier muy interesante es una interfaz funcional, es un generador, ¿vale? Entonces, como parámetro de entrada no tengo nada, pero como parámetro de salida sí que tengo algo. Entonces genera datos, ¿vale? Luego, casi todas las interfaces funcionales tienen su versión de bifunción, es decir, o sea, su versión bi, con dos parámetros. En este caso, la bifunción es una función, pero que en vez de un parámetro de entrada, recibe dos y da otro de salida, ¿vale? Un bipredicado, etcétera. Vale. Vamos a ver unos ejemplos en el código. Esto lo tengo aquí. Vale, bueno. Aquí os quiero enseñar cómo se hacía antes, con una clase anónima. Yo tengo una interfaz y quiero instanciar un objeto, pues se hace con una clase anónima. Podéis ver que predicado, pues hago new predicate y llega el momento de hacer el override, tiene un método abstracto que definir y ahí le digo que quiero que me devuelva si el número pasado como parámetro es mayor que 10, ¿vale? Y esto lo hago a la forma antigua, a la forma Java 7, ¿vale? Aquí esto se puede sustituir por una expresión lambda. Si os fijáis en la línea 35, que es esta de aquí, yo sigo recibiendo ese mismo parámetro, es decir, este number es el mismo que tengo antes. Y finalmente lo que le digo es, con ese number, ¿qué es lo que vas a hacer? Decirme si es mayor que 10 o no. Al final, todo este boilerplate, todo este código de más que tenemos en la clase anónima, se puede ir, porque solo me estoy quedando con lo importante, y por eso se hizo este mecanismo también en Java, ¿no? Porque al final le digo, mira, cógeme un número y me dice si es mayor que 10, ya está. Y finalmente, pues en el test, pues dice que testéame si 12 mayor que 10, da true y ya está, ¿vale? Bueno, ese ejemplo un poco sencillo, ahora vas a pasar un ejemplo un poquito más complejo. Bien, es un ejemplo un poco forzado, ¿vale? Nadie va a hacer, pero bueno, para que veáis un poco el potencial. En este caso, yo quiero tener un supplier de un callable de un string, ¿vale? Entonces, con clases anónimas, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues tengo que definir el supplier con un new supplier, ¿vale? Y en el get, que es el método abstracto que hay que definir, devuelvo un callable, pero callable a su vez es una interfaz funcional, por lo tanto otro new callable de string y dentro en el método call devuelvo el hello world, ¿no? Devuelvo el string. Entonces, bueno, un poco lioso, ¿no? Un poco lioso de leer, mucho jaleo hay. Esto se puede hacer con una expresión lambda diciendo que para el supplier que no recibe ningún parámetro de entrada, como veis lo que estoy subrayando, no recibe ningún parámetro de entrada y devuelve un callable de salida, que es todo esto, ¿vale? Y el callable también se puede definir como una lambda, que es que no tiene ningún parámetro de entrada y devuelve un parámetro de salida. Y entonces, bueno, pues aquí veis un ejemplo que choca un poco. También decir que el compilador infiere, esto es importante,
porque el compilador sabe que estos dos paréntesis y el resto es por el supplier, y este de aquí y la flecha y el hello world es por el callable, ¿vale? O sea, aquí el compilador nos ayuda, no hay que decirle, oye, estamos hablando de esto o del otro, y esto es porque le estamos dando el tipo, ¿vale? Aquí. Bueno, pues eso, comentaros que a priori esto pues, puede no parecer Java, pero es una expresión curiosa, pero bueno, sí que lo es, ¿vale? Bueno, lo he comentado, pero lo voy a explicar con este ejemplo. Una expresión lambda se puede sustituir por una referencia a un método, ¿vale? Depende del caso, pero en este caso voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos un consumer, ¿vale? Que lo que hace es recibir un dato y lo consume. Lo quiero consumir con un system out. Entonces, la expresión lambda sería x flecha system out de x. Ya está. Pues eso se puede referenciar, se puede poner con una referencia a un método, que es el método println, referenciado con los 4 puntos, ese es el operador, de system.out, ¿vale? Esto ya él va a saber cómo tratarlo, ¿vale? Ahora, luego veremos bastantes más ejemplos de referencia a método. De hecho, bueno, pues sin ir más lejos, aquí he preparado un par de ejemplos muy conocidos por todos, como son los runables y los comparators estos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el caso del runable, aquí tenemos una forma de definirlo que sería con una clase anónima, pues como os he hecho todavía, quiero un nuevo thread, defino el runable dentro y luego hago un start, ¿no? Se puede poner como una expresión lambda diciendo esto es un runable que no recibe parámetros de entrada y que hace algo, no devuelve nada tampoco, ¿no? En este caso, si no sería un callable, en este caso lo saca por pantalla, ¿vale? Él sabe que lo que hay dentro de este paréntesis es un runable, él lo infiere porque sabe que thread recibe eso como parámetro, ¿vale? Y luego, pues como ejemplo para una referencia a un método, bueno, pues fijaros que aquí me he creado un método, ¿vale? Este runnable example, que lo que hace es no recibe parámetro ninguno, como veis, de entrada, y saca por pantalla un mensaje. Entonces, eso es justo la expresión lambda que estamos poniendo aquí. Perdón, aquí, ¿no? Empezando por este paréntesis. O sea, no recibo nada y pongo un mensaje por pantalla. Entonces, por eso puedo hacer una referencia a un método, porque tiene la misma firma, ¿vale? Bueno, y por último en esta clase, en esta serie de ejemplos, vamos a hablar de los comparadores. Bueno, aquí me he creado un comparador de coche. En este caso quiero comparar por color. Color es un string, lo voy a utilizar el orden lexicográfico, comparador de string, ¿vale? Y aquí sería, pues como lo hemos hecho de toda la vida, un new comparator, y luego dentro del método compare, pues se le dice que hay que hacer con los dos coches. Fijaros cómo queda eso en una expresión lambda. Aquí recibo los dos coches como entrada, C1 y C2, como está justo en este paréntesis del compare, ¿no? En esos argumentos. Entonces, aquí tengo los dos parámetros de entrada y le digo, con el primero, pues me coge el color y lo comparas con el segundo. Fijaros que al final lo que estoy cogiendo es lo importante de la clase anónima, que es los parámetros de entrada y qué hacer con ellos. Y es lo que pongo en la lambda, ¿vale? Todo esto se puede hacer porque es una interfaz funcional, ¿vale? Bueno, y aquí pues deciros que comparator pues implementa un helper que es comparing, ¿vale? Para no tener que poner, por ejemplo, la expresión lambda, aunque se podría, y aquí se le dice cómo quiero comparar, en este caso pues con el color del coche, ya está, no tiene más historia, otra forma de hacerlo. Son equivalentes, referencias a métodos que expresiones lambda, ¿vale? Vale, os voy a hablar ahora de, bueno, a ver, functional, aquí. Os comenté antes que las funciones pueden tener su variante b con dos parámetros de entrada. Aquí yo me he creado una tree función, ¿vale? Aquí la podéis ver, define su método apply, método abstracto y ya está. Y entonces, para testear esto y para que veáis cómo funciona, yo me he creado un par de ejemplos, uno más sencillo que otro. Bueno, el primero, más sencillo. Aquí yo defino una tree función, ¿vale? Aquí lo veis, tree función de entero, entero a entero, y va a entero, es decir, recibo 3 parámetros enteros y el resultado es otro entero, ¿vale? Y la defino con una expresión lambda, con los nombres que a mí me da la gana, por supuesto. A, B y C van a pasar a ser A por B por C, ¿vale? Eso es una tree función. Estoy utilizando esa interfaz funcional que me acabo de definir sin tener que poner un new, con una expresión lambda, ¿vale? Si multiplico 1, 2 y 3, como podéis ver,
pues da 6. Vale, y ahora os voy a comentar un caso un poquito más interesante. Bueno, aquí podéis ver la clase punto. Con esta clase yo he querido representar puntos bidimensionales y tridimensionales. Para eso me he creado dos constructores. En este caso recibo dos parámetros de entrada, dos argumentos, y será un punto bidimensional. Y en el otro caso recibo 3 y es un punto tridimensional. Si os fijáis en la firma, fijaros en el bidimensional. ¿La firma qué es? ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo tengo dos, como entradas, dos float y como salida un punto. Eso es una bifunción, porque tengo dos parámetros de entrada y una salida diferente, en este caso un punto, ¿vale? Y una salida. En el caso del constructor con 3 argumentos de entrada, eso es una trifunción, porque como hemos definido antes, tengo 3 parámetros de entrada y otro de salida, que sería en este caso un punto. Pues lo que os quería demostrar aquí es cómo puedo expresar esa bifunción y esa trifunción con estas líneas, ¿vale? Con una referencia a método o con una expresión lambda. Pero en este caso yo me creo mi bifunción y le digo, oye, tú vas a ser la referencia al constructor de la clase punto. Y trifunción, tú vas a ser la referencia al constructor de la clase punto. Y el compilador sabe en cada momento a qué nos estamos refiriendo. En este caso nos estamos refiriendo al constructor de 2 parámetros y en este al de 3. Pero no se queja, él sabe que hay ahí algo que tiene sentido, ¿no? Que hay una trifunción ahí metida. En este caso sería uno de los constructores, ¿vale? Bueno, vale. Vamos a ejecutar ahora mismo los tests. Si queréis, si luego hay un poco de tiempo, pasamos un poquito más en detalle por algunos de los ejemplos que hay por ahí más. Y creo que no me dejo nada. Bueno, a continuación les voy a explicar, bueno, cuando nosotros estamos trabajando en un servicio, tenemos un plan, ¿no? Tenemos un plan e intentamos operar sobre él. Pero bueno, igual que pasaba a los protagonistas de la película, los planes no siempre salen bien. Es por ello que en Java 8 se ha implementado lo que son los opcionales. Los opcionales, un opcional es una estructura de datos que nos permite tener un valor que puede potencialmente existir o no. Entonces, a partir de él, crear flujos condicionales con los que opera. De esta forma podríamos no tener que estar preocupados en todo momento de comprobar si un atributo es nulo, si uno de sus getters da un nulo o no. O sea, ya directamente el opcional se encarga de toda esa lógica de comprobación y nosotros solo tenemos que encargarnos de decirle, quiero hacer esto con este atributo. Y luego, en caso de que no estuviese, pues definir un comportamiento por defecto, por ejemplo. Esto lo hace pues porque cuando encuentra en algún momento al operar con la interfaz de tipo Fluent, además muy cómoda para leer, muy legible, si en algún momento encuentra durante la operación un nulo, cambia el valor por un opcional de tipo vacío. Y entonces ya sabe que no tiene que seguir operando con él. Vale, eso nos permite que en el momento en el que falle por cualquier razón, ya inmediatamente pasa al comportamiento que le hayamos definido por defecto. Vale, ¿cuándo deberíamos usar este tipo de estructuras? Pues cuando tengamos la necesidad de poner un nulo, ¿no? Que siempre lo tenemos. Mierda, no sé si este valor va a estar aquí, voy a tenerlo o no, ¿qué hago? Un nulo. No, en ese caso tenemos que poner un opcional vacío, por ejemplo. Bueno, básicamente, para definir que ese atributo no lo tenemos, no disponemos de él. O que no sabemos que va a estar, por ejemplo, hacemos un opcional de osnulable, como ya hablaré luego. ¿En qué casos no debemos usarlo? Pues pensando en la lógica del opcional, por ejemplo, no lo pondrías nunca en una lista. Una lista, ¿qué sentido tiene que el valor de una lista pueda ser potencialmente inexistente? No tiene sentido. En ese caso no debes usarlo nunca. Dentro de una estructura compleja no debes usarlo. Tampoco debes usarlo dentro de un modelo de datos. El modelo ya tiene, lo que describe es lo que tiene, no lo que puede o no tener. Sí que debemos ponerlo cuando tengamos que recuperar un atributo de ese modelo, pero no dentro del modelo. La lógica del modelo de interna tiene que ser ajeno a ese tipo de cosas. De la misma forma, cuando serializamos un dato, no vamos a serializar un opcional. No tiene sentido, porque no tiene lógica. Entonces, ahí tendríamos que evitar ese tipo de usos, ¿no? Porque son inadecuados para la idea de la clase y no nos aportan nada.
Además, tampoco deberíamos usarlo nunca como atributo como parámetro de un método, porque para ese caso podríamos usar, por ejemplo, overloading de métodos. Si tenemos dos parámetros, pero solo disponemos de uno, pues es mejor poner un método con un solo parámetro, la opción de poner un método con un solo parámetro y un comportamiento por defecto, que obligar a poner dos cuando no se va a tener uno de los dos. Vale, aquí son los métodos principales de la clase opcional. Quería explicarlos un poco por encima. Quiero destacar que se puede distinguir tres grupos de interacciones con el opcional. La primera es que separado son las de creación. Si un dato sé que la voy a tener, pero en mi método, por ejemplo, quiero describir otro caso en el que no lo voy a tener, haría un off del valor que tengo y luego un empty del valor que no tengo. Si en cambio es un atributo que desconozco cuál es su condición, no sé si existe, que si la tengo actualmente o no, entonces hago un off nullable. El off nullable se encargaría ya de determinar si es null, poner un empty, o si no, poner el valor en sí dentro del opcional. Y ya solo tendría que trabajar, como he dicho antes, con el flujo, despreocupadamente del resto. Para ello, para poder operar con ese opcional, con ese flujo que he dicho antes, nos disponemos de varios métodos, filtros. Por ejemplo, yo quiero hacer una cosa solo si se cumple la condición de que, yo qué sé, cualquier cosa, es mayor que 8. Entonces, el filtro tendría que definir esos requisitos para el atributo. Luego, map me permite hacer transformaciones, porque, por ejemplo, yo no quiero operar con el objeto en sí, quiero operar con otro objeto que se deriva de otro. Entonces, ya ese tipo de transformaciones sería con el map. Y el flatMap me permite mezclar opcionales, por ejemplo, que otro método me devuelva un opcional. Luego ya hay otros métodos que nos permiten poner por defectos, pero tampoco voy a entrar al caso de ellos. Los finales, que serían que ya salimos de esta estructura de opcional y devolvemos un atributo concreto. ¿Vale? Eso podría hacer con get o con or else. Y a continuación me gustaría mostraros un par de ejemplos. Vale. Bueno. Vale. Quería empezar por este servicio de facturación. Es un servicio de facturación que he desarrollado muy simple, además de hecho solo tiene un método definido, que es el de imprimir una línea de descuento. Si tenemos unos clientes con una tarjeta de filiación, tipo por ejemplo la del Vips, ¿no? Y a partir de esa tarjeta queremos poner unos descuentos. A nuestros clientes más habituales les ponemos un descuento del 5 o del 10%. Claro, que en este caso normalmente en Java 7 deberíamos estar comprobando pues, si existe el cliente, que si tiene una tarjeta de afiliación, porque a lo mejor no se la ha contratado, que si además tiene descuento o no, porque yo no quiero que me imprima el descuento si no dispone de un descuento, porque no sirve para nada. Entonces son muchas comprobaciones. Yo pues en Java, con los opcionales, en Java 8, puedo definir directamente el comportamiento que yo quiero que se cumpla. Quiero que cuando me llegue un cliente, coger su tarjeta. Me da igual que la tenga o no. Yo cojo su tarjeta. Luego miro qué descuento se corresponde, cojo el valor e imprimo la línea de discount con el descuento equivalente. Y si no cumple esos requisitos, no imprimo nada, pongo un string vacío, como vemos aquí con el or else. ¿Vale? Para poder usar eso, aquí os habéis fijado que llamo otro método con un flatMap. FlatMap, como he dicho antes, lo que hace es juntar opcionales. Nos permite quitar una indirección de un opcional. ¿Vale? Si vemos ese método, como lo tengo definido, en Java 7 sería, pues miro qué nivel tiene de fidelización y en base a ello le pongo un descuento. Y si no tiene un nivel apropiado, pues le pongo un null. Es ahí donde he dicho antes que es ahí donde deberíamos usar el opcional, cuando tengamos la tentación de poner un nulo. Si veis la nueva implementación, en cada momento está poniendo un off del valor en sí de descuento y luego en el caso de que no tenga descuento pongo un empty, porque ya a partir de ahí se encargará de no hacer nada más hasta llegar al por defecto, ¿no? Vale. Ese es el ejemplo. Y voy a mostraros otro ahora, que es este de aquí. Bueno, este ejemplo a lo mejor es un poco más difícil de leer, pero quiero ya describirlo. Los opcionales nos permiten tener valores por defecto, como he dicho antes. Esos valores por defecto podemos definirlos con el valor o con una función que nos permita, con un supplier, un generador, que nos permita conseguir ese valor. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, en uno estamos dando un valor ya definido, ya está construido, ya existe. En el otro es una posibilidad de conseguirlo. ¿Vale? En or else concretamente le damos un valor. Estamos llamando a una función que va a imprimir un mensaje y en este caso, por ejemplo, va a esperar 5 segundos para mostrarnos un string. ¿Por qué? Por ejemplo, es una petición a un repositorio remoto.
tarda un rato, ¿vale? En cambio, en el otro lado tenemos el or-else get, que es el supplier. La diferencia está en que, mientras que uno va a estar haciendo la petición en cada momento que llegue aquí, porque aquí estamos definiendo el comportamiento y queremos el valor de esa función, del recover message from source, va a tener que llamar a la función, recuperar el valor siempre. En el or-else solo va a llamarlo en el caso de que no se cumplan los requisitos anteriores. Claro, si vemos el primer método y tenemos que recuperar ese valor, cada vez que llamemos ahí son 5 segundos de espera. Entonces lo otro nos facilita mucho las cosas. Vale, vamos a hablar ahora de los streams. ¿Habéis utilizado streams alguna vez? Java 8, suena, ¿no? Es la parte más conocida quizás. Bueno, yo me ha gustado bastante poner esta imagen porque imaginaros, ¿no?, una biblioteca con una serie de libros desordenados y hay que hacer cosas con ellos. Pues así tenéis al pobre hombre diciendo, ¿y qué hago yo con esto? Bueno, vamos a ver un poco las características. Os voy a comentar antes la motivación. ¿Por qué Java 8 ha metido los streams? Para lidiar con fuentes de datos continuos. Ya sea leer de una cola de mensajes, de Kafka, de lo que sea. O sea, nos llegan datos y esto hay que trabajar con ellos, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, la clase principal es stream.dt, que pertenece a ese paquete, ¿vale? Se compone de 3 elementos: el stream, fuente de datos, operación intermedia y operación final, ¿vale? Tipos de operación intermedia, pues filtrado, mapeo, que es cambio, distinct, que nos quita duplicado, skip, etc. Operaciones finales, collect, para juntar, reduce, find any, not match, comentar, que no lo he puesto arbitrariamente, una operación final, lo pone en el punto 3, solo una, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo de qué pasa si hay más. Bueno, característica principal de las operaciones intermedias, son perezosas. Esto es una cosa que hay que tener muy clara. Eso implica 2 cosas, que sean perezosas. Solo se invocan si hay una operación final, si no, no pasa nada. Se queda todo como está. Y la característica más potente es que para cada elemento se le aplica el pipeline, ¿vale? O sea, no nos vamos deteniendo. Tengo un filter, pues van todos al filter. Porque claro, entonces si hubiera un flujo de datos infinito, nos quedaríamos siempre en la misma etapa. Entonces, para cada elemento del stream se pasa todo el pipeline. Luego veremos si ese elemento llega al final o no, según la lógica que haya que seguir, ¿vale? Más características: iteración interna versus iteración externa del paradigma imperativo. Pues como veíamos antes, un for, ¿no? En el for tú dices cómo lo quieres hacer, qué estás haciendo, elemento a elemento. Aquí en un stream hay una iteración interna, no se le dice nada, él lo hace para cada elemento, lo hace por nosotros, ¿vale? Y por último, otra característica, bueno, lo que he comentado, ejecutar una operación final hace el stream inaccesible y no podrá ser reutilizado. Si nosotros intentamos ejecutar 2 operaciones finales como count y find any, vamos a tener una excepción tal que así. Stream es una clase, es un objeto que es stateful, tiene un estado, y cuando se ha ejecutado una operación final va a saber que ya se ha ejecutado, por lo tanto no podemos hacer nada más con él, ¿vale? Bien, aquí os traigo un ejemplo de esto de la invocación perezosa. A ver, la idea aquí sería, tengo una lista de 3 elementos, ¿vale? Centrémonos en el primer ejemplo. Y hago un filter, bueno, creo el stream de la lista y hago un filter. Y digo, bueno, quiero que me filtre los elementos que contengan un 2. Pregunto, ¿cuántos logs vemos por pantalla? 0. Correcto. No hay operación final. Muy bien. Efectivamente, no vemos nada. Siguiente ejemplo. Aquí sí que tenemos una operación final. Tenemos un find first, que por cierto, devuelve un opcional. Es una herramienta muy potente porque nos pasa de un stream a un opcional. En este caso, tenemos la misma lista y digo, vale, me vas a filtrar los elementos que contengan un 2 y luego me vas a cambiar ese elemento a su uppercase, a mayúscula. Y luego me haces un find first. ¿Cuántos logs vemos por pantalla? Cuatro dicen por ahí. ¿Alguien nada más? No, ahora lo vemos. ¿Cuánto? 2. ¿Cuántos filter y cuántos maps? 2 filters, uno por cada uno de los elementos.
3 filters y un map. Esto apuesta. ¿Estás de acuerdo más o menos? Bueno, pues mira, aquí lo que está pasando es, cojo el primer elemento, ABC1, filtramelo, voy a loguear un filter, pero no pasa al siguiente, ¿vale? Se queda ahí, porque no cumple la condición de que contenga un 2. Cojo el siguiente elemento, ABC2, fíltralo, luego otro filter, otro log de filter, y como si contiene el 2, vas a pasar al map, luego un map, y como estoy buscando el primero, lo he encontrado y ha terminado. Ahí tenéis la respuesta. Vale, aquí, claro, hay que tener en cuenta que estoy buscando el primero. En este caso, no necesita... Aquí veis esto de la invocación perezosa, ¿no? El lazy invocation. Es decir, no va a pasar por todos los elementos, ¿vale? Esto es muy potente, esta herramienta. Bueno, un ejemplo clásico, una estructura que a vosotros, a todos nos suena, for, if, return, vale, lo de toda la vida. Aquí tengo una lista de personas, quiero su nombre, y si empieza por Z, pues devuelvo cierto, correcto, ¿no? True. Bueno, pues esto se hace con strings de la siguiente manera. Se saca el string de la lista y paso de un string de personas a un string de string, que es el nombre, ¿vale? Aquí estoy haciendo el cambio. Aquí cambio totalmente de modelo, ¿vale? Y ya tengo un string de strings, de nombres. Y ahora digo, alguno, anymatch, si alguno cumple, es a lambda, que lo que hace es, mírame que empiece por Z. Y hago un return, ya está. A ver, comentar que es mucho, para mi gusto, mucho más legible, se pone en una línea, tampoco esto es hay que, yo qué sé, esto no nos salva de todo, quiero decir, no hay que estar con la cabeza diciendo, es que si no hago esto, no, hay que ver la situación. Pero, por lo más general, y en mi experiencia, siempre se lee mejor y sobre todo por lo menos más mantenible. Luego comentaremos temas de debugging, ¿vale? Venga, vamos a ver el código. Aquí os he preparado un ejemplo, varios ejemplos, pero este en concreto, vale. Bueno, pues he preparado un node de coches, ¿vale? Que va a tener una lista de coches. En este caso 100, creo, lo generamos aleatoriamente con todo el modelo. El modelo, bueno, pues un coche tiene un color, tiene ruedas, tiene lo que sea, y tiene una lista de piezas, también importante que tiene una lista, ¿vale? Dentro. Bueno, pues en este caso tengo mi lista de coches y lo que quiero es calcular cuántos coches son negros. Sencillo, ¿no? Pues digo, vale, me vas a hacer un stream, me sacas el stream y quiero que me pases de coche a su color. Ya no quiero una lista, ya no quiero un stream de coches, quiero una lista de colores. Y ahora me vas a filtrar los que sean negros y me los cuentas. Entonces esto lo ejecutamos. Hay 11. Muy bien. Ejemplo sencillo. Siguiente. Vale, en este caso quiero los coches rosas con airbags. Este lo he hecho de una manera diferente. Me he generado varios predicados para que los veáis. Me genero un predicado que se llama is a pink car. Es un coche rosa. Recibe un coche y, si recordáis de antes, tiene que devolver un booleano, ¿vale? Entonces lo que dice es si su color es rosa. Me genero otro predicado que me dice si tiene airbags y luego con un método de la clase predicate, que es el método and, el método y, hago los dos. Entonces, fijaros qué facilidad de lectura, ¿no? Qué elegibilidad más buena. También es verdad que hay que poner atención en poner buenos nombres a las variables. Pues es un coche rosa y tiene airbags, ¿vale? Y al final lo que hago es llamar al string de la colección con un anymatch que cumpla ese predicado. Y vamos a ver si habría coche rosa. Pues sí, hay al menos un coche rosa con airbags. Pues muy bien. Vale, este ejemplo, bueno, vamos a pasar a este directamente, ¿vale? Muy bien. Aquí. Bueno, en este ejemplo quiero agrupar por color. Quiero que para cada color saber la lista de coches que tienen ese color. Esto se hace con un mapa, como veis ahí, ¿no? Bueno, pues en este caso utilizo un helper que se llama collectors, que tiene métodos como toList, toSet, toMap, en este caso. Entonces, hago un stream de la colección y hago un collect. Quiero
coleccionarlo de alguna manera determinada. ¿Cómo? Pues a un mapa. En este caso, collectors2map recibe una función que le dice cuál va a ser la clave. ¿Cómo calculamos la clave? Pues va a ser el color del coche, ¿vale? Luego, ¿cómo calculamos el value del mapa? Pues aquí lo que hago es recórreme toda la lista y me sacan los coches que tengan ese color. Vuelvo a hacer un stream ahí dentro, ¿vale? Entonces, hasta este punto tendríamos clave, el color, valor, la lista de coches que tiene ese color, ¿vale? Esa firma ya la tiene el collectors2map, ya podríamos terminar. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, y es que el color se puede repetir, entonces podemos tener colisiones. Podemos encontrar el mismo color y iba a decir, ¿qué hago yo con esto? Entonces, bueno, pues puedo utilizar una función merge, que me va a tratar las colisiones, que me va a decir, vale, tengo una lista de coches con ese color y tengo otra lista de coches con ese color. ¿Qué hago con ella? Pues aquí yo le digo, bueno, pues me vas a... Esto vamos a quitarlo de aquí, si quieres luego lo explicamos. Me vas a coger todos los coches de las dos listas y me vas a quitar duplicados aquí, con el distinct, ¿vale? Esto me deja la lista de coches de ese color y me los mete en una lista con un collectors2list, ¿vale? Bien, esto es Java 8, imaginaros, bueno, pues cómo sería en Java 7. Aún así, siendo Java 8 es duro de leer, es duro de pensar, en fin, no se lee tan fácil, ¿no? Y bueno, por eso, en este caso, como curiosidad, os enseño que Collectors tiene un helper que se llama grouping by. Aquí se le dice, quiero hacer un stream y quiero que me los conexione agrupando por color. Ya está, él me saca el mapa directamente. Fijaros, hay muchos métodos de esto, ¿vale? Un joining para sacar un string, si tenemos caracteres, etcétera, ¿vale? Si ejecutamos ese, pues lo veis. Me dice que los mapas tienen, que son los mismos, o sea, tienen la misma... el mismo tamaño. Pues aquí abajo lo gestiono eso. Quiero saber si el mapa que he generado yo a mano es el mismo que el que me genera él. Pues sí. Y aparte veis pues, un poco el resultado, como pues por el rosa tengo todo eso rosa, el azul tengo los azules, ¿vale? O sea que funciona bien. Vale, este ejemplo sería el último de esta clase. Quiero ponerlo para que veáis cómo transformar de un stream a un opcional, que es muy interesante. En este caso, quiero saber si hay un coche que no tenga una pieza utilizada, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es, vale, hazme el stream, me pasas a las piezas, quiero que de stream de coche vaya a pasar a stream de piezas. Lo que pasa es que piezas es una lista. Luego voy a tener un stream de lista de piezas. Tengo 3 niveles, no quiero 3 niveles, siempre un stream es de un dato, ¿vale? Por eso utilizo aquí un flatmap, para quitarme stream de lista. Lo que pasa es que, bueno, no es una lista, es un set. Entre ellos dos no se entienden, entonces tengo que decirle que me pase el set a stream para ya tener un stream de piezas y esos dos se juntan, ¿vale? Luego haremos otro ejemplo con respecto al flatmap. Bueno, a lo que iba, la lógica aquí es que cuando ya he filtrado mi lógica de negocio, que es que no tenga una pieza, yo le digo, encuéntrame alguna pieza que haya cumplido eso, ¿no? Si la tienes, aquí con el map, la paso a un string. Quiero que me digas qué pieza es. Y si no, quiero que me lance una excepción, ¿vale? Entonces, ¿cuándo devuelve ahí la pieza? ¿Cuándo hace el return propiamente dicho? Cuando llama al or else throw. Antes no, antes va haciendo los cálculos que tenga que hacer, pero no lo devuelve. Solo lo devuelve la operación final, que es esa. Entonces, si no hay pieza, me va a lanzar excepción. Vamos a ver qué hace esto. Lanzar excepción. Pues vale. Pues quiere decir que no se cumple la condición que estamos hablando, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hablar y os voy a poner un último ejemplo un poquito más complejo, ¿vale? No tengáis duda en preguntar y en interrumpir. Luego habrá un tiempo para dudas igualmente, ¿vale? Pero que me interrumpáis si no entendéis algo. A ver. Bueno, este ejemplo es un ejemplo de la vida real. Yo me lo encontré en mi trabajo. A ver, teníamos una estructura de datos que es esta de aquí, es un mapa. Vale, estamos hablando en el contexto de headers y de requests y todo esto, ¿vale? Entonces yo tengo un mapa con cada header como clave y una lista de valores de ese header como valor,
¿vale? Como veis ahí, hasta no tiene más historia. Y tenía que pasarlo a lo que estáis viendo aquí debajo, que es un array de las combinaciones de cada header con cada uno de sus valores, ¿vale? Header 1 valor 1, header 1 valor 2, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el código, esto se envió en la invitación, es un código un poco duro, en fin, yo lo explico, normalmente no vamos a llegar a este punto, pero bueno, para que veáis algo de la vida real. Bueno, pues aquí, sin leer el código, ¿yo qué quiero hacer? ¿El algoritmo cuál es? Quiero coger cada header y sacar cada uno de sus valores y agruparlos, combinarlos, su header con cada uno de sus valores y así sucesivamente, y luego meterlo en un array, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos el entry set que nos da las entradas del mapa, ¿vale? Y hago un stream para todas las entradas, ¿vale? Y ahora, ¿a qué quiero cambiar cada entrada? Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es iterar, tener toda la colección de valores, porque estoy sacando el value, ¿vale? Y quiero transformar cada valor de la lista de valores, lo quiero transformar a un array de string, que sería este de aquí, en el cual voy a poner como primer elemento la clave que ya tengo de aquí arriba, de este entry, y ese valor, ¿vale? Entonces, hasta este punto, hasta donde está seleccionada esta línea, lo que vamos a tener es para cada key ese valor y cada uno de los valores, ¿vale? En formato de array, en forma de array, ¿vale? Esto quiere decir que en este punto tendríamos, vamos a concentrarnos, un stream de array de string, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no queremos 3 niveles, queremos 2, como siempre, entonces tengo que hacer un flat map, pero stream de array no sabe cómo quitárselo de en medio. Entonces tengo que decirle al array que se convierta en stream, porque stream de stream sí que sabe hacer un flat map, sí que sabe aplanarlo. Flat map es una operación muy sencilla, es una operación que es un map y un flatten, es decir, una transformación y una combinación, llamémoslo así, en fin, que lo aplanamos, ¿vale? Se entiende la idea. Por lo tanto, aquí ya tendría un stream de string. Lo que pasa es que yo vengo de otro stream, luego en este punto de aquí tengo ese stream de string, pero antes tengo otro stream, luego vuelvo a tener 3 niveles, stream de stream de string. Tengo que volver a aplanar. ¿Cómo? No hace falta decirle cómo, simplemente, en este caso, como es stream de stream, le voy a decir, oye, que eres tú mismo, function identity, ¿vale? Tú te conoces, puedes hacer un flat map directamente. Por lo tanto, al final de este método, tendría un stream de string, ya está, ya hemos terminado, ya lo tengo todo como yo quería, pero lo tengo formato stream, lo quiero en un array, pues se le dice aquí, tu array, y se le dice que lo quiero en forma de nuevo array de string, ¿vale? Si ejecutamos esto, pues podéis ver el resultado. Bueno, pues el mapa original y cómo lo hemos transformado a lo que efectivamente queríamos, ¿vale? Bueno. Y por mi parte, seguimos. Bueno. A continuación, bueno. Todos me habéis dicho que habéis visto la película Interstellar, ¿vale? ¿Recordáis cuál era el objetivo de la misión en la que se embarcaban, ¿no? Era salvar a la humanidad. Era una misión muy grande, ¿no? Para salvar a toda la humanidad y mandar una nave. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿no pensaban que algo pudiera salir mal? Bueno, yo creo que habría sido más fácil con unas cuantas más, ¿no? O sea, quizá con un poco de concurrencia, ¿no? Vamos a hablar de eso, de concurrencia. Concretamente voy a hablaros de la nueva interfaz que han incorporado en Java 8 para definir tareas asíncronas, que es Completion Stage. Completion Stage, bueno, tiene una implementación que es Completable Future y es bastante soportado en frameworks modernos como Play Framework, Spring Boot versión 2. Nos permite eso, definir una tarea, un flujo de tareas para que se realicen de forma síncrona y luego nos permite suscribirnos a esas mismas tareas para definir otras diferentes en paralelo. Bueno, estos serían los métodos que yo creo, en mi opinión, son los que más se suelen usar, ¿no? de la interfaz.
se pueden separar en dos, que es los primeros dos de arriba son los de construcción, es cómo creamos una tarea asíncrona. Pues con el run async, cuando no queremos que devuelva nada concreto, simplemente queremos realizar la tarea y ya está. O el supply async si queremos que devuelva algún valor. ¿Vale? Pero claro, una vez que hemos creado esas tareas, normalmente solemos querer seguir trabajando sobre ellas. Y podrías tener la necesidad de hacer un join, un get del valor. Claro, ahí estarías realizando, hemos hecho una tarea asíncrona y luego estamos bloqueando para recuperar el valor. Entonces, eso no está en la idea de este tipo de sistemas, ¿no? Para ello hay otros métodos que nos permiten suscribirnos a un evento de completación de esas tareas. Sería then apply, then accept, then compose. Este tipo de métodos realmente se parecen un poco ya a los que hemos encontrado en opcionales y streams. Then apply es un map, es una transformación. Llega el valor completado de la primera tarea y lo transformamos en otra. El then compose, por ejemplo, sería equivalente al flat map, que es, pues, nos llega un valor y a partir de él conseguimos otra cosa que está dentro de otro completable. Entonces tenemos que, claro, aplanarlo de nuevo. Pues sería equivalente a eso. Luego está el then combine, que nos permite sincronizar dos tareas de las cuales tenemos una dependencia para realizar una tercera. Entonces decimos, hasta que no se completen estas dos, no puedo realizar la tercera. Y luego, bueno, está el método exceptional, que nos permite recuperarnos en caso de que haya una excepción, ¿vale? Estos son, en general, los métodos que yo creo que son más usados. Luego están otros métodos descritos en la interfaz que nos permite sincronizar dos tareas. Por ejemplo, yo quiero quedarme con la que complete antes el valor. Tengo dos tareas que harán algo similar, pero quiero que en cuanto termine la más rápida ya hacer otra cosa. Pues tengo el then accept both, el either, ese tipo de sincronizaciones, que yo creo que no es tan útil porque solo sincronizan dos tareas. Entonces, normalmente cuando nos encontremos con ese tipo de cosas, Completable Future nos proporciona unos métodos mejores, que es que nos permite sincronizar un número indeterminado de tareas. Ello mediante el anyOf y el allOf. Como su nombre indica, pues el anyOf nos permite coger el primero que termina entre un número indeterminado de tareas, y el allOf pues, no termina hasta que se hayan completado todas y cada una de ellas. ¿Vale? Al final, un futuro completable no deja de ser una promesa. Nosotros podemos instanciarla sin definirle ningún comportamiento, entonces se va a quedar en estado incompleto indefinidamente. Podemos pasárselo a otro servicio, a un método que se encargue de hacer algo por su cuenta y luego en cierto momento decida completar el completable. Nosotros habremos definido probablemente un comportamiento por medio de los métodos que he dicho antes para que en ese momento se realicen otras tareas y ya se complete nuestra intención, ¿no? Nuestro servicio. Bueno, es importante tener en cuenta cuando se usan estos mecanismos que dónde se están ejecutando las tareas. Nosotros, a fin de cuentas, estamos trabajando en tareas asíncronas, que significa eso, que se estarán ejecutando probablemente en hilos diferentes. Bueno, pues ¿en qué hilo se ejecuta? ¿Dónde se ejecuta? ¿Cómo le digo eso? Pues mediante... pues hay varias opciones. Por ejemplo, si hacemos una transformación normal de en apply, sin especificar nada, se ejecutará en el mismo pool de hilos exacto en el que se haya ejecutado la tarea a la que nos hemos suscrito. O sea, si estábamos en un pool que hemos definido, pues seguirá con él. No sabemos exactamente en qué hilo, pero en el mismo pool. Si decidimos usar un método con la terminación async, que tienen todos, lo que hará será ignorar el pool en el que se estén ejecutando y ejecutarlo en el for join, o en el por defecto que esté definido en Java, que es el for join tradicionalmente, que tiene un comportamiento concreto, es un hilo por procesador y demás. Pero además podemos decirle, no quiero que se ejecute en el for join, tampoco quiero que se ejecute en el que viniese, quiero que se ejecute en un pool concreto. Eso es por medio de por overloading, otro parámetro que le podemos definir. No podemos nunca controlar en qué hilo exacto, porque eso ya lo gestiona internamente, pero sí eso. ¿Vale? Pues vamos a bajar una última vez a ver unos cuantos ejemplos. Vale, quería empezar por este ejemplo de aquí. Yo me he creado un generador de números. Básicamente lo que hace es que le defino cuántos números quiero y va a lanzar en paralelo tantas tareas como números tiene que generar. Pero además es bastante ineficiente. Tarda bastante tiempo en hacerlo. Básicamente cuenta un segundo por cada valor, por el equivalente al valor del número, ¿no?
Vale, pues entonces, desde aquí en este ejemplo podemos ver cómo he decidido generar 5 números, lo convierto y nos devuelve una promesa, un array de promesas con los números a generar. Y yo quiero suscribirme a la terminación de estas promesas. Lo hago por medio del método de sincronización que os he comentado antes, de AnyOf y AllOf. El AnyOf me dirá cuál termina primero, es decir, cuál es el número más rápidamente generado. Y el AllOf me permite saber cuándo se han completado todos y así ver cuáles son los números generados. Quiero remarcar que estoy usando la misma promesa en ambos. O sea, puedo suscribir varios eventos a la misma promesa, al mismo evento de completación. ¿Vale? Si os parece bien, voy a empezar a ejecutarlo. Vale, se ha terminado el proceso inmediatamente. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas he definido un flujo, únicamente he definido el flujo, y en ningún momento le he dicho que espere a que termine. El main, el hilo principal en el que he ejecutado el programa, ha terminado, ha dicho no está haciendo nada más y ha apagado la máquina virtual. Para evitar esto, normalmente esto se usaría en el contexto de un framework encargado de gestionar las tareas asíncronas. Como esto es un test muy simple, pues finalmente tengo que hacer un join, que no deberíais hacer nunca. ¿Vale? Ahora sí, si ejecutamos, ¿vale? Está empezando a generar los números. El más rápido ha sido 4, ha tardado 4 segundos. Y finalmente, después de 9 segundos, que es el que más ha tardado, ha generado ya todos los números. ¿Vale? Hemos visto aquí cómo hemos podido hacer varios eventos a partir del mismo evento. Vale. A continuación, vale. En este ejemplo quería mostrar lo que he dicho antes de poder definir nuestro propio pool de hilos. ¿Vale? En este caso he definido uno en el cual solo hay un hilo para ejecutar las tareas y otro en el que he puesto tantos hilos como número de tareas que voy a realizar, que son 5. ¿Vale? Si lo ejecuto, bueno, empieza el primero con un solo hilo. Vale. Vemos que se están... a la izquierda podéis ver el número que representa el job, la tarea concreta que estoy ejecutando. Vemos cómo se están secuencializando, ¿no? Va el 0, después, luego el 1, el 2, 3, porque como solo tiene un hilo, cada una de las tareas tiene que sincronizarse, ¿no? Coordinarse para poderse ejecutar. Y cuando termine, que creo ya ha terminado, ¿vale? Pues a continuación vamos a ver qué pasa si disponemos de un hilo por cada tarea. Bueno, ya vemos como es mucho más rápido, de hecho se han ejecutado en paralelo y se han estado solapando cada una de las tareas. Esto es porque le hemos dejado campo para poder hacer lo que quisiera. También he comentado antes que es posible establecer un valor de excepcional para una tarea. Cuando termine una tarea y haya fallado por alguna excepción, es posible poder recuperarse y establecer un valor por defecto, por medio del exceptional. Es bastante simple, es una suscripción más y a partir de ese exceptional debemos seguir el flujo de operaciones. ¿Vale? En este caso, lanzamos una excepción y vemos cómo pone el valor que hemos establecido como por defecto. ¿Vale? No tiene mucho. Pero quería remarcar un ejercicio concreto, que es este de aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si nos suscribimos a un evento, bueno, a 2 eventos, y no queremos, para realizar una tercera tarea cuando se completen ambos? Pero esas 2 tareas terminan excepcionalmente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso, la primera tarea a la que me he suscrito tarda 2 segundos y la segunda tarda 0? O sea, es un poco más rápida la segunda. Pero ambos terminan con excepción. ¿Cuál creéis que debería ser el comportamiento? ¿Qué excepción debería propagarse? Vale. Vamos a ejecutarlo para verlo. Se ha propagado la excepción de la primera promesa. Eso a pesar de que es más lenta que la segunda. La segunda era la más rápida de todas. ¿Por qué? Porque hay una prioridad, existe una prioridad.
la tarea a la que se suscribes para combinar con otra siempre tiene prioridad sobre la segunda. Entonces, si en este caso no hubiese habido una excepción en la primera promesa, la segunda habría saltado con excepción. ¿Vale? Esto pasa solo con el combine. Luego, si usamos otro método como el apply to either, que es el que he dicho antes, que cogía la más rápida, cualquiera de las dos, vamos a ver que en este caso, y además es lógico, no ocurre esto, sino que ya no existe prioridad, sino que en este caso efectivamente es la segunda la que salta porque es la más rápida, que es lo que nos importa en este caso. ¿Vale? Bueno, pues este ha sido el viaje. Hemos hablado de las APIs de tiempo que se han incorporado en Java, de la programación funcional, de que supone una forma diferente de programar al final, pero que no siempre es lo mejor, pero sí que facilita un poco la forma de plantearte el problema y luego de poder entenderlo a la hora de leerlo, ¿no? Luego también los opcionales para poder crear flujos condicionales y tener la seguridad con la que estás trabajando siempre con lo que esperas. Los streams, que no son muy útiles para las búsquedas, los filtrados, todo lo que podemos hacer con ellos, para datos continuos sobre todo, como hemos comentado, y finalmente la concurrencia con los completables. Ahora me gustaría que nos hicierais preguntas, cualquier duda que os haya surgido. O experiencias que hayas... Sí, experiencias que hayas tenido intentando usar esto. Yo quería preguntar sobre cómo se depura un stream. Vale. Bueno, lo que necesito es esto. Esto para las preguntas, gracias. Bueno, lo ponemos en medio. Sí, lo comenté antes, pero no he puesto un ejemplo, así que vamos a verlo. Aquí, por ejemplo. Al final depende bastante del IDE donde estés Vale. trabajando. Empezar comentando eso, que depende del IDE. Yo, Eclipse no... ¿Sabes? Yo utilizo IntelliJ. Y bueno, en este caso, para debuguear, IntelliJ te da una opción. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero debuguear este filter, porque no me está filtrando, bueno, porque tengo algún problema, ¿vale? Pues cuando le doy a la línea de debug, me dice, ¿dónde quieres el breakpoint? ¿En la línea o en la expresión lambda? Y le digo la expresión lambda. Ahí va a parar cuando yo pase por ahí, ¿vale? Es una opción que tiene el IDE, una facilidad, la verdad, viene muy bien. Normalmente no deberíamos necesitarlo, en el sentido de que suelen ser operaciones atómicas, tal, no tiene mucha historia. La idea es que al final intentar reducir las operaciones que realizas para que sean lo más simple posible. Sí. Si hace falta fragmentarlo en varias, se hace. Pero que cada una haga lo que dice que está haciendo. Entonces, al final te evita la necesidad de tener que estar debugueando al detalle exactamente qué hay en cada momento. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más? El otro día hacían más. Por ejemplo, el otro día nos preguntaron, ¿sabéis cuál es la diferencia? Bueno, he visto que aquí domináis un poco más. La diferencia entre Find First y Find Any. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Bueno, antes os ha dado una pista, Héctor, que en los streams existe una cosa que es paralel. Nos permite lanzar varios hilos al mismo tiempo para ejecutar cada una de las iteraciones del stream. En este caso, si pensamos que es un contexto paralelo, el Find Any entenderíamos que queremos pues el primero que termine, ¿no? Al final, ¿no? Es el primero. Pero el Find First ya lo que nos viene a decir es un orden. O sea, el orden en el que llegaran originalmente el stream es el orden en el que tenemos que buscarlas. Entonces, siguiendo el orden original, aquel que cumple el stream es el que queremos. En un contexto paralelo eso implica que hay que esperar al orden, a ese orden. Mientras que con un Find First, con Find Any, cogeríamos el primero que terminase. ¿Vale? Eso. Comentar el tema del paralel. A ver, nos preguntaban el otro día cuál es la diferencia entre un stream y un for, a nivel de cuál es más rápido, cuál es más eficiente. Son iguales, ¿vale? En realidad al final se hace lo mismo. Sin embargo, este método que tenemos aquí, este paralel, sí que nos da la potencia de decir, oye, tengo que paralelizar esto, ¿cómo se hacía? Pues así. En el caso del stream directamente escribimos y él ya se ocupa con el for join de paralelizar, ¿vale? Con el número de cores, etcétera, ¿vale? Tanto hilos como...
Con un for pues tienes tú que sincronizar tú y bueno, la verdad es que es una de las características, entre muchas, pero que a mí, si la necesitas, es bastante interesante. ¿Sí? A lo mejor lo que voy a preguntar es una tontería. No, no hay preguntas tontas. En una interfaz funcional, Sí. ¿cómo se podría hacer, si es que se puede, captura de excepciones, por ejemplo? Captura de excepciones, ¿vale? No es una pregunta tonta. De hecho, creo que tenemos un ejemplo incluso. Tenemos Sí, mira, ahí está bien. Vale, normalmente una interfaz funcional define un contrato, ¿no? Tú tienes un método que tiene unos parámetros de entrada y unos de salida. Claro, muchas veces, por ejemplo, tienes esto así. Claro, ¿qué pasa cuando tienes una excepción que es checked? ¿No? Tienes que tenerla definida, no puedes con esto. Pues nada, es más tan fácil como simplemente definirla. Ahí tenemos una función que sería convertida en una lambda y que es capaz de lanzar esas funciones. Ahora, para capturarla, de la misma manera, podemos hacer... A ver, de hecho tengo un ejemplo aquí. Aquí tenemos un método que se encarga de convertir... Bueno, concretamente. Las dos interfaces que he mostrado, ¿no? Esta es la que lanza la excepción. Tiene definido un try catch, un wrap, por encima, que lo que hace es convertirlo en un... ¿Dónde está? Sí, en una acción, perdón, aquí sí, en una acción, que es la misma, solo que ya no tiene que tener esta consideración por las excepciones checked. Pues lo mismo, si quisieras tú capturar una excepción, podrías hacerlo aquí, ponerle el comportamiento que quisieras y devolver otra función, en este caso es una acción, que ya tenga definido ese catch. Y si dentro de una lambda se produce una excepción, digamos... Esto es una lambda, de hecho. Yo me he encontrado con eso y he tenido que lidiar con eso. Normalmente tú lo que haces es, si en una lambda tienes algo que te pueda generar excepciones, lo sacas fuera. Te creas tu método, ¿vale? Y ahí dentro haces el try catch y dejas la lambda limpia. Lo que no vas a hacer en una lambda poner un try catch porque entonces no se lee bien, ¿vale? O sea, la idea de esto es simplificar al máximo y cuando no puedas evitarlo, sacas eso a un método. A mí me ha pasado. O como en este caso, crear otra lambda que envuelva esa. Sí, hay varias opciones. Yo te lo digo, yo he pasado por ahí de una forma más fácil. Pero entiendo que es relativamente complejo capturar ese tipo, o sea, por ejemplo, una cosa sencilla como puede ser, por ejemplo, a lo mejor una suma de dos números. Si la suma de los dos números ya directamente está a punto de rebasar el máximo del número permitido y los intentas sumar, te puede dar un fallo. Entonces, me refiero a que es un poco más difícil de controlar quizás ese tipo de excepciones dentro de las funciones. A ver, la tendría igualmente si estuviera acumulando en un bucle. O sea, al final tienen la misma herramienta, solo que de otra forma. De hecho, esto al final, si lo veis, es otra forma de pensar. Pero en este caso el que me comentas, claro, si tú tienes un bucle y finalmente se pasa a hacer pues va a lanzar excepción. Yo me estaba centrando en el ejemplo, en el caso en el que activamente tú veas que hay que controlar una excepción. En otros casos... De hecho, en un caso como eso, puedes definir una lambda con la propia try catch, pero como él dice, pues ensucia un poco lo que es el stream, ¿no? el código del stream. Entonces, lo recomendable en este tipo de situaciones en las que tienes unas lambdas que ya empiezan a ser un poco más grandes, es pasarlo a otro método aparte. Lo pasas a otro método y en el stream pues, simplemente haces una referencia a ese método. Y ya está. Eso es lo que comento. Sí. Justo. Más preguntas, por favor. ¿Sí? Yo vuelvo a lo del stream paralelo. ¿El pool de thread que usa se puede configurar de alguna manera? No. Utiliza el for join. Por lo tanto, en una situación de algún framework reactivo, por ejemplo, es un problema, no deberíais usarlo. Caso que nos ha pasado a nosotros con Play. Vale, no utilizamos Parallel porque perdemos el pool que venimos usando. ¿Utilizáis Java 8 en vuestros proyectos? Sí. ¿Ha supuesto un cambio importante? ¿Ha tenido una curva de aprendizaje dura? A ver, curva de aprendizaje pues la de cualquier cambio, pero sobre todo al principio intentar leer las lambdas si no sabes de qué van es complicado. Es duro, es duro. Es una simbología nueva, ¿no? Sí. Es muy complicado. Y si ya tienes a alguien que domina mucho el tema de las lambdas y te mete auténtica virguería, pues más todavía. Al principio entenderlo es difícil y debugarlo también para los que utilizamos Eclipse por lo menos. Correcto. Pero una vez que se coge
con un poquito de soltura, la verdad es que simplifica muchísimo el... ¿Tú crees que te ha venido bien, que ha sacado de ahí partido, ¿no? Sobre todo queríamos dejar claro que esto ha sido Java 8, lleva 3 años creo, pero al final es lo que se está usando en Java 8, en Java 9, en Java 10, dentro de poco cuando salga Java 11, ese es el nuevo paradigma al que se ha llegado. ¿Por qué? Porque no ha sido cosa de Java, de hecho Java llegó tarde a esto, ya en otros lenguajes se había implementado y lo venían pidiendo muchos desarrolladores. Así que creo que ha sido Java 8 lo que ha supuesto ese cambio y por eso hemos querido hacer esta presentación. Y creo que al final hay que ponerse. Y realmente supone una gran mejora. O sea, yo como llevo ya un par de años trabajando con él y realmente se agradece poder leer cualquier código fácilmente. No, es que iba a comentar una cosa. A ver, esto no hay que ser talibán, no hay que coger y decir, vale, Java 8 para todo. No es eso. Yo personalmente no escribo ni for ni if, porque tengo streams y opcionales, ¿vale? Pero tampoco hay que llegar a esto. O sea, si hay a lo mejor gente en el proyecto que no lo domina todo, pues tampoco vas a ir con todo del lenguaje, ¿no? Pero sí es verdad que lo que sí que ayuda es el cambio en la mentalidad, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, yo cuando llegué al proyecto, bueno, trabajamos con muchos futuros, todo esto que ha explicado Nacho, ¿vale? Claro, es otra forma de pensar. Entonces, ¿por qué aplicarla a futuro y no aplicarla al propio lenguaje, a la propia forma de transformar colecciones, ¿no? Al final todo entra dentro del mismo saco, ¿vale? Aprende a pensar funcionalmente y lo aplica en futuro, en programación reactiva, en streams, ¿vale? Entonces, no es la panacea, pero el mundo está girando hacia eso, por lo menos el mundo. Bueno, como he comentado antes, hablando de streams, es el mismo que en un for, ¿vale? O sea, prácticamente lo mismo. De hecho, lo que sí te puedo enseñar aquí es un ejemplo que me he hecho, ¿vale? En el cual genero una colección de 1.200.000 random UID y quiero ordenarla. Vale, aquí lo que demuestro, bueno, luego veis el código más tranquilamente, es que, bueno, cojo el tiempo de antes y de después para ver cuánto tarda, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, lo hago en secuencial y en paralelo. Al final te permite, te da herramientas para poder agilizar mucho el código, tanto con lo del lazy evaluation, que te permite que en el momento en el que falle ya no siga iterando, no tenga que iterar por cada uno de los elementos. Luego el parallels te da herramientas para poder optimizar un poco la ejecución de la tarea. Sí, bueno, aquí lo que podemos ver es que tarda menos de la mitad. Uno es con un stream normal y el otro es con un paralelo, ¿vale? Hemos hablado de tres estructuras, que son el opcional, el stream y el completable. Os habréis dado cuenta que son muy similares, realmente la estructura que siguen es la misma, ¿no? Al final aprender de una te ayuda a usar las demás también. ¿Más preguntas? Yo, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en Spark. ¿Sí? Una vez que estás dentro de un executor y tienes asignados unos recursos, el coste de ir a un parallel dentro, o sea, imagínate que el caso que tengo o el caso que me he planteado es, estoy llamando a una API REST que es síncrona y la llamada al servidor remoto hace una serie de computaciones con lo que le dejas y tarda pues, 2 décimas de segundo. Ganar tiempo ahí es difícil, por el momento en el que te encuentras con 10 eventos por cada executor, por cada línea del Spark, pues son 2 segundos, impepinablemente. ¿Tiene sentido utilizar ahí, por ejemplo, llevarlo a la API asíncrona? Sí, es más, te diría no solo eso, sino que usaras un cliente asíncrono. Exacto. Que ya fuera compatible con ellos. Vale. Porque te permite no esperar, que no esté el hilo esperando, sino poder desocuparlo y realizar otra tarea mientras. O sea, justamente el problema es ese, que no hay una API asíncrona en el servidor. Entonces, o una API asíncrona que responda a tu problema. Entonces tienes un problema. Ahí no puedes sacar. Claro, el cliente con el que tú haces la petición, o sea, HTTP es síncrono por naturaleza, eso no se puede evitar. Pero la gestión que se hace en el sistema de esa espera puede ser asíncrona también. En ese caso no lo tenemos. Vale. Pues yo te diría que... Yo hago una llamada, hace unas comprobaciones y me da una respuesta con respecto a esas comprobaciones.
¿tiene sentido en ese caso, o existe posibilidad en ese caso de utilizar el API asíncrona que habéis mostrado, pudiendo obtener la respuesta de cada una de las llamadas? Sí, o sea, sí, la respuesta es sí tiene sentido, pero es que yo iría más allá y te diría, me puedes contactar conmigo, de hecho, y te podemos te podemos enseñar varias librerías que desarrollan una API, un cliente asíncrono, para que lo uséis. Es que con eso ya es compatible y te permitiría maximizar el uso de los hilos en tu sistema. Yo quiero comentar que si está obligado, supongamos que por lo que sea hay un impedimento, igualmente puedes aprovecharte de la potencia que te da los completables, en el sentido de que tu espera la vas a tener, pero el procesamiento en paralelo, una vez que tienes los datos, pues a lo mejor puedes acelerarlo a la hora de combinar, lo que sea. Pero es verdad que está pensado para tener un cliente asíncrono y no tener que estar esperando, ¿no? Y en IDEL, la memoria o sea, yo durante esas 2 décimas de segundo, todos los hilos que se abren van ocupando, cada uno de los hilos va ocupando memoria por los objetos, ¿no? Si se queda en IDEL, eso se queda en memoria. A ver, aquí depende también de cómo gestiones todo esto, porque si tú abres un hilo por cada petición, claro, ahí es donde está el problema. Pero si tú tienes yo qué sé, llámalo una KDispatcher o algo de esto, donde solo tienes 24 hilos y se van encargando reactivamente de ocuparse de estos temas, pues ahí no tendrías nada de... ¿Sabes? Si te vas a Spring Boot, no versión 2.0, y metes 100.000 peticiones, pues el Tomcat va a decir, ¿qué me cuenta? Aún así, lo normal no es no abrir un hilo por cada petición, sino tener ya, como he dicho antes, un executor con un pool de hilos determinado e ir reutilizándolos. ¿Más? ¿No? Bueno, pues... Creo que está bien, ¿no? ¿De tiempo? Sí. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Por cierto... nos hemos olvidado cambiar eso. Sí, bueno, da igual, podéis contactarnos para cualquier consulta que tengáis a partir de ahora. Aquí podéis ver. Y luego además tenemos este repositorio con los ejemplos que hemos mostrado y muchos más. Pues si queréis bajar, si os lo queréis descargar y trastear un poco. Os vamos a pasar la presentación igualmente. Cuando os mandemos la encuesta, os lo mandaremos todo. Y que no dudéis en preguntarnos si alguna vez queréis utilizar esto o no sabéis cómo, que nosotros tenemos nuestra experiencia y oye, igual es un reto, hasta un reto, ¿no? Sí, pero que estamos dispuestos... Cualquier experiencia que nos sirva también a nosotros para aprender es bien recibida. Sí, o sea que nos consultéis. Sí.